Bueno, muy buenas tardes o buenos días, de acuerdo a lo que a cada uno de los alumnos que se puedan conectar con esta clase de liderazgo que tiene que ver con un curso en la malla nuestra de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular. Les damos las más ricas bienvenidas a cada uno de los alumnos y quisiéramos, ¿no es cierto?, que pudiéramos poder avanzar en esto. Creo que la clase de liderazgo es muy importante y quisiéramos partir con la primera clase hoy, ¿ya? Tenemos que ver con liderazgo. ¿Qué es lo que es liderazgo? Lo primero que tenemos que ver que es el proceso que influye sobre los demás. ¿Pero para qué? Para alcanzar logros, para alcanzar objetivos, para alcanzar metas. Esa es la idea principal del liderazgo. Vuelvo a repetir. Es el proceso que influye sobre los demás. ¿Pero para qué? Para logros, metas y objetivos. Así que por lo tanto me gustaría a mí poder dar algunos detalles del liderazgo. Por ejemplo, ¿qué significa ejercer liderazgo? Eh, de hecho, una definición podría dar movilizar a las personas para afrontar problemas complicados, a veces muy difíciles, obviamente siendo capaz de provocar un trabajo de adaptación. Esa es más o menos la clave. Bueno, vamos a ir viendo algunos detalles cuando hablamos de liderazgo eh, con líder, en este caso. La gente no es reacia al cambio, sino a los cambios que realmente no les gustan. Ese es el problema que tiene el líder, ¿ya? Sin embargo, lo normal es que el cambio provoque en los distintos grupos, las distintas personas, eh, algún sentido de pérdida. Ese es el problema que se les provoca en la mente, en el corazón de las personas, ya sea que tenga que ver con lo económico, lo que tenga que ver con en lo emocional o en las lealtades, o de repente le quitamos el tiempo libre, o también de poder, de seguridad, de prestigio, de credibilidad. Todo es un cambio que se realiza en las personas y genere estas pérdidas. Obviamente la gente no quiere hacerlo, no quiere cambiar aquello. Entonces, todas estas cosas generan resistencia. Nosotros tenemos que estar atentos a eso. Entonces, esto debe combatirse. Obviamente los líderes tienen que ser muy inteligentes y mostrar los beneficios que puede provocar algún tipo de cambio que va obviamente dirigido con algún objetivo, una meta bíblica, obviamente. Entonces, hay que mostrar los beneficios, aunque muchas veces son inciertos, pero sí los mostramos de ese futuro del cual nosotros esperamos. Aunque incierta, tenemos que motivarlos a aquello. Entonces, el liderazgo consiste no solamente en modelar expectativas, sino a veces en quebrarlas directamente. Entonces, el líder es la persona que ejerce liderazgo y que moviliza a las personas. Ese es importante, moviliza a las personas. Esta persona puede ser cualquier persona ya con o sin autoridad. Así que hay algunas cositas que les voy a mencionar ahora. Eh, Vamos a ver alguna evolución del concepto de liderazgo. Vamos a ver algunos detalles. Por ejemplo, el carismático, hay un líder que es muy carismático. En todas partes existe el líder carismático y está basado en las cualidades del líder. ¿Ya? El carismático está basado en las cualidades del líder. ¿Ya? Y este carismático, hay una premisa que dice que se nace líder, no se puede aprender. En este caso, en el carismático. Y de hecho los seguidores siguen a la persona del líder, no a sus ideas. ¿Se fija el detalle? Siguen a la persona, no siguen a las ideas. O sea, básicamente, inicialmente,
siguen al líder, no a sus ideas. Eso es más o menos el líder, como dije yo, el líder carismático. ¿Ya? El líder situacional, ese otro líder que es basado en las características de los seguidores y las tareas a ser realizadas. ¿Ya? Es flexible. Cuando el líder no está, el grupo puede afrontar tareas conocidas o bien se desarma. ¿Ya? Está también el líder transformacional, que es el líder que obtiene resultados, ¿ya? Y desarrolla transformación en el fondo. Entonces, cuando el líder no está, el grupo continúa. En este del líder transformacional, cuando el líder no está, la gente o el grupo avanza sin mayores inconvenientes. Entonces, ¿por qué? Porque las personas se apropian de una visión o se apropian de una idea, más allá de la persona del líder, que es contrario a lo que dice el carismático. ¿Entiendes? Esta gente se apasiona con una visión, la obtiene y obviamente, aunque el líder no está, ellos van avanzando. ¿Ok? Entonces, el adaptativo, que es otro tipo de líder, es más estratégico, se basa en intencionar cambios de una manera indirecta. Entonces, el líder no siempre está en una posición de jerarquía en el caso del adaptativo. El grupo aprende y obviamente se adapta a algún cambio. Ahora vamos a ver algunas características del liderazgo. Son muy interesantes que podamos ver esto. Todo líder tiene que tener empuje. Empuje, ¿qué significa esto? Que es un nivel de esfuerzo elevado. Tiene un nivel bastante elevado de esfuerzo. Es un hombre muy esforzado. Por eso le llamamos empuje. A la segunda característica que vemos en el liderazgo es motivación. Un líder que no tiene motivación, la verdad es que no pasa nada, no llega a ninguna parte. ¿Y qué es lo que es la motivación? Que es la creencia en lo que se hace. O sea, yo creo en lo que voy a hacer, y por lo tanto transmito aquella idea a las personas que me siguen. También estamos hablando de otra característica como la congruencia. ¿Qué es lo que es la congruencia? Es la coincidencia entre las palabras y los hechos. Esto es muy importante, o sea, no solo hablo, sino que también hago. Ser y hacer. Eso es muy importante. Un líder que solo habla y no vive, la verdad es que no llega a ningún lado, a ninguna parte. Es muy importante la congruencia. La otra característica importante también es la confianza en uno mismo. ¿Qué significa esto? Seguridad para enfrentar las circunstancias. O sea, van a haber momentos complicados, difíciles, donde las situaciones se nos ponen difíciles, pero nosotros confiamos en esa visión, confiamos en lo que el Señor nos ha dado y confiamos en que Dios nos ha dado poder, nos ha dotado de las habilidades para enfrentar cualquier cosa que pueda venir. También el líder también tiene que tener conocimiento, que es dominio del campo en que se actúa. O sea, un líder no puede ser ignorante, el líder debe conocer lo que está tratando, lo que está intentando llevar a la gente, debe conocer todo el ambiente allí y todo lo necesario. Entonces el conocimiento es muy importante. Y obviamente también hay una característica que me llama mucho la atención que tiene que ver con la inteligencia. Los líderes son inteligentes, que es la capacidad para percibir e interpretar las ideas y los sentimientos. ¿Ya? Él se da cuenta de todo lo que pasa a su alrededor y va percibiendo y va interpretando de las necesidades de las personas y de la gente. Ahora, ¿cuál es el papel del líder? Recuerde que estamos hablando del liderazgo cristiano, estamos hablando del liderazgo que tiene una misión, que tiene objetivos claros, porque el Señor le ha ordenado ciertas tareas. Entonces, ¿cuál es el papel del líder? Esto es muy, muy fundamental. ¿Cuál es el papel? Crear una visión. La verdad es que si el líder no logra crear una visión en la gente, en las personas, entonces no va a llegar a ningún lado. Todos los líderes tienen que ser empapados con la visión del Señor. ¿Ok? Entonces, visión. ¿Qué es lo que es una visión? Es la imagen mental de un estado futuro deseable y posible. Eso es una visión.
¿entiendes? Entonces, en este caso, muchas veces nosotros el Señor empieza a trabajar con nuestras vidas de un tiempo a otro y empieza a colocar algo en tu cabeza, en tu mente, que tiene obviamente el centro es Cristo. No te olvides que todos los cristianos tienen que ser cristocéntricos. No puede tener una visión y no tener a Cristo dentro de la visión. Tiene que estar Cristo metido en la visión. Así que en este caso es muy fundamental ya que la visión sea redentora también. La visión tiene que tener con la redención, con la salvación de la gente, de las personas. Entonces, vamos a hablar un poquito de autoridad y liderazgo. Autoridad es poder conferido para desarrollar un servicio, ¿ya? Se trata de una decisión voluntaria y consciente, ¿ok? Entonces, de la autoridad esperamos ¿qué cosa? Esperamos dirección, esperamos protección y esperamos orden. Así que, de hecho, si miramos el origen de Satanás, en Isaías capítulo 14, verso 12 al 15, ahí vemos que hace referencia al ascenso y a la caída de Satanás. Isaías habla de que cómo Satanás infringió la autoridad de Dios, que fue lo más complicado que hizo, y Ezequiel también habla de transgresión de la santidad de Dios. Entonces, ¿qué es más grave? ¿Ofender la santidad o la autoridad de Dios? Esa es la pregunta. Ofender la autoridad de Dios es una rebelión mucho más grave que la de ofender su santidad. Entonces, el pecado se comete en la esfera de la conducta y se puede perdonar mucho más fácil que la rebelión, ¿ya? Entonces, la rebelión es muy complicado en la rebelión. Y ahí, de hecho, Satanás es el principal en esto. Al intentar Satanás, por ejemplo, poner su nombre sobre el trono de Dios, o sea, él estar sobre Dios, violó la autoridad de Dios. O sea, fue el principio de la exaltación propia. Y ahí fue el gran problema. El hecho de pecar ya fue la causa de la caída de Satanás. De ofender me refiero a la santidad. La rebelión fue lo más grave que el enemigo cometió. En este caso, este hecho fue el producto de su rebelión contra la autoridad, fue lo que realmente lo mató o lo eliminó en ese sentido. Dios condena la rebelión, ¿ok? Así que ojo con los líderes tienen que aprender a sujetarse, a someterse estrictamente a los parámetros de las escrituras, ¿ya? Así que nosotros como creyentes no debemos desobedecer a las autoridades. Ojo con eso, no hay que desobedecer a las autoridades. Cuando hablamos de la autoridad espiritual, hablamos, por ejemplo, lo más importante, la autoridad de Dios, la autoridad de las escrituras, la autoridad de la iglesia y la autoridad de algún siervo. Son muy claros. Lo mencionaron, lo primero, Dios. La autoridad de Dios no se puede pasar a llevar. La autoridad de las escrituras, la autoridad de la iglesia y la autoridad del siervo. Entonces, ¿qué sucede cuando no hay autoridad? Desorden, desorientación, hay abusos, hay imposición, hay desacuerdos. Por eso que es muy grave, es muy interesante que las autoridades estén dentro de una iglesia en forma equilibrada, porque si una autoridad empieza a abusar, empieza a quebrar todo. Necesitamos hombres de Dios bien centrados en la escritura, bien apegados a la palabra del Señor, porque esto va a causar un equilibrio perfecto. Entonces, ¿qué sucede cuando la autoridad de Dios no es tomada en cuenta? Vuelvo a repetir, desorden, desorientación, ¿ya? Porque más de alguien la quiere tomar, y ese alguien, la pregunta es, ¿Dios lo colocó? ¿Dios lo quiere colocar ahí? Esa es la clave, ¿ya? Entonces, con esto yo quiero concluir la primera clase, que tiene que ver con un poco la definición, algunas clases de liderazgo, algunas clases de hombres de Dios, y un poco introduciendo a este curso o a este ramo que le llamamos liderazgo. Dios bendiga sus vidas, nos vemos en la segunda clase.